Esas historias que no están en las portadas, pero que vale la pena contar. Esto es Lo que no sabías que necesitas conocer. ¿Qué es lo que no sabíamos, Carlos, querido? ¿Cuántas horas duermes tú al día? Uy, no sé. A esta altura de la vida y con tantas cosas, ya no sé si saco los cálculos, la verdad. Bueno, pero lo normal, ¿cierto? Uno dice, de acuerdo a lo que desde chiquitito nos enseñan, que hay que dormir 8 horas diarias. Sí, se supone. Hay gente que lo tiene muy controlado. Claro, hay otras personas que dicen con 6 me basta, con 5 me basta. Los abuelos dicen, no, yo con 4 horas quedo listo. Bueno, ya no sacan los cálculos, sí. Lo cierto es que no en todos lados del mundo parece ser que las 8 horas diarias sean un consenso, sea lo correcto o lo adecuado. Hay un trabajo publicado en The Proceedings of the National Academy of Science que dice que el promedio en Japón, por ejemplo, para dormir, debiese ser solo de 6 horas y 18 minutos. Mira, lo redujeron. ¿Por qué? En general tiene que ver con las duraciones de sueño más cortas por la salud de las personas. Hay distintos estudios que dicen que las horas de sueño no están asociadas, por ejemplo, con la salud nacional, sino que más bien dicho con los ritmos de vida. Mira. Las personas que vivían en países con duraciones de sueño cortas no presentan una menor esperanza de vida, por ejemplo, ni tasas más altas de enfermedades cardíacas o diabetes, pero sí, por ejemplo, tasas más bajas de obesidad en personas en países con duraciones de sueño más largas. Así es que recopilaron los distintos datos de las personas cuánto duermen y, por ejemplo, determinan que en Francia el promedio es de 7 horas y 52 minutos. Mira tú. Y en Canadá de 7 horas y 27 minutos. ¿Y en Chile? No he leído los datos, no ha llegado. Consideraron, es un estudio muy primermundista, ¿ya? Claro, sí. No han tenido todavía la oportunidad de ver cuánto dormimos nosotros. Es que depende en Chile. Pues. Si lo hacen en Chiloé, por ejemplo, la siesta va. Claro. ¿Se suma o no? Por ejemplo, sí, hay que sumarla. Claro, hay que sumar esa siesta rica. En Punta Arenas, el comercio no perdona y te manda una siesta de aquellas. Claro, yo creo que ahí se suma. Ahí está, entonces, para que ustedes sepan que hay estudios científicos que generalmente están revisando cuánto dormimos también en el resto del mundo y es muy distinto de acuerdo a distintas geografías. Estamos escuchando. Nosotros no. Nos estaba preguntando, pero nosotros no. Nosotros no. Oye, pero esta canción despierta al alcalde. Sí, así dijo es. Que la escucha mientras corre. A nuestro entrevistado de hoy. Bueno, solo yo quiero decir que en mayo, pero del año 2006, se publicó el disco Señales, el cuarto álbum de estudio del grupo musical Callejeros argentino. El primero en publicarse además después de lo de Cromañón, de Tragedia. Así es que esta canción, creo, ha sido escogida por el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, que nos acompaña en Hora Clave. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido. Hola, muy buenos alcalde. días. Carlos, Fran y a todos quienes nos están escuchando. Espero le agrado la mañana con esta enérgica canción de Callejeros. ¿A usted le da energía para correr? Sí, me gusta Callejero y este tema es muy bonito. Es de uno de mis favoritos de la banda, creo. ¿Y por qué este tema en particular, por ejemplo? La verdad me preguntaron ayer de vuelta de haber corrido y había escuchado esta canción, pero creo que es una canción que habla mucho de las cosas en las que vale la pena creer en la vida, en medio de tanta información falsa, de tantas cosas que nos están permanentemente como abrumando por el lado. Yo creo que las cosas esenciales de la vida son aquellas en las que uno tiene que aferrarse, darle importancia y las cuales creer, así es que un poquito de eso habla esta canción, que es bien bonita, enérgica, es bien rockera, así es que está buena para partir el lunes. Ha sido bastante víctima últimamente de eso, de las fake news, ha tenido que salir a aclarar, no vamos a entrar en detalles por supuesto, pero estas era últimas cosa de semanas googlear, yo debo decir era que cosa de googlear y bueno, no solo qué yo. molesto que usted dijo que lata tener que salir a aclarar esas cosas. O sea, yo creo que estamos en tiempos donde lamentablemente la verdad no es un bien muy perseguido, ni por los medios, ni por la ciudadanía. Yo creo que ya como la construcción de narrativas, de los cagüines, de lo que a mí me gustaría que pasara, más de lo que verdaderamente está ocurriendo, se está llevando como la conversación. Y eso yo creo que es una realidad ya instalada. A mí lo que a veces me da un poquito de lata es que, claro, se hablen de cosas ajenas a la pega de uno. Yo trato de ser bien abocado en general a mi labor de alcalde, hacer buena gestión pública, hablar de desarrollo de ciudad y tener que estar en la palestra por otros temas que a mi juicio no son para nada importantes. Es un poquito latero y a veces hay que salir a aclarar o a desmentir algunas cosas, pero nada, tampoco es relevante. Yo creo que mi energía esté en la pega. Sí, de todas maneras, hay buenas noticias en ese sentido para los vecinos de Maipú. Les mandamos un abrazo, quienes nos están escuchando y quienes
quienes también nos están viendo en nuestro streaming, radiolaclave.cl y en nuestro canal de YouTube. Y esas buenas noticias vienen de la mano del Plan Maipú Ciudad 2030, que usted anunció hace algunos días, que tiene varios detalles. Un centro cívico de Maipú que estaría dentro de todo el trabajo de un nuevo centro cultural, edificios para servicios municipales, un nuevo polideportivo. Para quienes no se enteraron de esta gran noticia, cuéntenos un poquito los detalles de esto. Sí, mira, el Plan Maipú Ciudad es un plan de desarrollo estratégico de la ciudad de Maipú de cara al año 2030. Yo creo que se sustenta principalmente en dos principios importantes. El primero es entender que en Chile el gasto público se ha quintuplicado desde 1990 a la fecha y aún tenemos un montón de desigualdades, injusticias y derechos en los cuales estamos totalmente atrasados como Estado. Y eso yo creo que habla una primera declaración, que es entender que ese nivel de gasto no va a poder seguir aumentando a ese ritmo, por tanto se hace indispensable comenzar a hablar de gestión eficiente del Estado y uso eficiente de los recursos públicos. Ese es un primer principio. Y lo segundo es que nosotros vemos que lamentablemente hoy día la política está muy contaminada por la contingencia diaria y la labor de los municipios muchas veces se limita a prestar ayudas sociales, responder a emergencias o referirse a una crisis de seguridad donde tenemos muy poca incidencia porque no administramos ni las policías, ni la fiscalía, ni los tribunales de justicia. O sea, respuestas concretas de ahora y no hacia tanto futuro. Claro, entonces creemos que lamentablemente eso mancha mucho la conversación y nosotros creemos que el verdadero rol del municipio como gobierno local es el ejercicio de pensar, diseñar y ejecutar un proyecto de ciudad. Qué tipo de ciudades o de comunas en este caso queremos vivir y cómo los municipios sí pueden jugar un rol ante eso, que es importante. Y ahí se desarrolla este plan estratégico de ciudad, que es el Plan Maipú Ciudad 2030, que tiene 7 ejes de trabajo bastante claros, pero que básicamente lo que buscan es generar una fuerte inversión pública en infraestructura y servicio, una estrategia de atracción de inversión privada, que también va a ser muy importante para el tipo de comuna que desarrollemos, y una planificación urbana que vaya diciendo hacia dónde se dirigen ambas inversiones e inyecciones de recursos en la ciudad, porque lo que buscamos no es solamente tener un municipio transparente, alejado de casos de corrupción y que pavimente calle, recoja la basura y responda a emergencia, sino que sea capaz de desarrollar una estrategia de ciudad que nos permita el 2030 hacer de Maipú un polo de desarrollo del sector surponiente de la ciudad. Y allí hay varios proyectos: la llegada del tren, tenemos la solicitud de extensión de metro, la renovación del centro urbano, mucho de lo que ocurre con las sanitarias MAP y bueno, varias cosas más que ahí pueden ver en mis redes, estoy siempre publicando, sacamos una columna hace poquito en El Financiero, en La Tercera. Hemos tratado de instalar como tema de conversación para los municipios. Sí, y en ese sentido, obviamente hay una comuna como Maipú, que es una de las más populosas del país, hay un trabajo ahí importante porque hay diversas realidades, ¿no? Maipú es una comuna tan grande como diversa en ese sentido. Sabemos que también hay campamentos, como también hay demandas de distintos sectores habitacionales, hay una serie de distintas problemáticas que también hay que abordar. Pero también hay recursos que deben recibirse, ¿no? Y en ese sentido el plan, ¿cuál es la planificación que hay también respecto de los recursos que deben inyectarse a una comuna como Maipú para cumplir con este plan? Mira, Maipú, cuando nosotros asumimos el municipio, tenía un presupuesto anual de los 130.000 millones de pesos. Ese era el presupuesto, además teniendo que hacerse cargo de un déficit de más de 30.000, es decir, era un presupuesto más pequeño y que tenía que hacerse cargo de mucha deuda. El presupuesto anual en este momento de Maipú es de 170.000, es decir, nosotros logramos en un ejercicio de 4 años aumentar en más de 40.000 millones el presupuesto municipal de ingresos y además bajar mucho la deuda. Es decir, hoy el municipio de Maipú es un municipio que cuenta con más recursos propios de inversión que eso no tenía antes. Eso permite tener contratos que antes no tenía, de pavimentación de calles, de podas, de demarcaciones, de recolección de microbasurales, etcétera, etcétera. Además, hemos generado una estrategia de poder atraer importantes recursos públicos que antes no llegaban a la comuna. Con el gobierno regional, con la Subdere, con los distintos ministerios, hoy día el nivel de preparación de los equipos y capacidad de atraer cartera de proyectos permite que tengamos inversiones como el entubamiento de Santa Marta, la nueva comisaría, 5 nuevos centros de salud, que no los financia la MUNI, sino que el nivel central. Y por otro lado, hemos tenido una fuerte estrategia de poder atraer inversión privada. Maipú tiene todo un cordón industrial en el sector de Camino a Melipilla. Muchas empresas están instaladas en Maipú y ahí establecimos un trabajo público-privado muy intenso con más de 50 de ellas, donde muchas veces nos decían, a veces queremos invertir en Maipú, pero si me demoro
3 años en que me den un permiso de edificación en la dirección de obras se me hace muy difícil. Y ahí hay una serie de medidas que hemos ejecutado en conjunto. ¿Por qué? Porque tenemos una fuerte convicción de que el tipo de ciudad que sea Maipú el año 2030 depende, por cierto, de la inversión pública, pero depende por sobre todo de la inversión privada, del tipo de inversión privada y de cómo se planifique esa inversión privada, por ejemplo, en paños urbanos nuevos como La Farfana, como Rinconada Rural, como Santana de Chena, como Los Bosquinos, a propósito del tren Melipilla que va a reconfigurar todo ese eje. Esas son preguntas que un municipio tiene que hacerse, que no son contingentes, que no son polémicas, que nunca van a aparecer en un matinal, pero que si esa pega no se hace, las ciudades se desarrollan por un conjunto de suma de factores aleatorios y no responden a una planificación urbana donde uno puede efectivamente jugar ese rol como municipio. Yo siempre a los municipios cuando nos llaman a foros o a entrevistas como, ya, ¿de qué le preguntamos al alcalde? De seguridad. ¿Y de qué más? Como que si no se supiera qué otras cosas puede hacer un municipio, y cuando uno viaja y uno ve que los gobiernos de ciudades juegan roles muy importantes en el tipo de ciudad que construyen, es que queremos un poco traer esa experiencia y ejecutarla en Chile. Ahora, para los vecinos de Maipú, desde fuera uno queda con la perspectiva de que los vecinos que han vivido en Maipú, bueno, yo viví en Maipú también algunos años, han tenido que sufrir con administraciones sucesivas, una tras otra, vinculadas a casos de corrupción, vinculadas a casos de malversación de fondos, investigaciones que han tenido que ver con eso. Y uno entiende que hay una operación detrás gigante que eventualmente ha ido carcomiendo la institucionalidad de la Municipalidad de Maipú, porque eso ocurre, ¿no? Ocurre a gran escala, lo hemos visto en gobiernos incluso completos, en otros países, digamos, no en el nuestro, pero en general eso pasa, ¿no? Se van carcomiendo, la corrupción va carcomiendo los sistemas. ¿Qué ha pasado en Maipú en estos años en su administración para que justamente al final de, por ejemplo, esta próxima administración suya, no veamos este tipo de información? Sí, mire, lo primero es cómo los casos de corrupción que ha sufrido Maipú sistemáticamente, digamos, con la administración del exalcalde Vítor y también de la exalcaldesa Barriga, ambos muy mullados mediáticamente, lo que van generando en Maipú es una distancia y una desconfianza de los vecinos hacia su municipio. O sea, ¿cómo yo voy a confiar en una institución que lo único que me entero de ella es que hay casos de corrupción, que es ineficiente, que veo en la práctica que no me resuelve los problemas porque tengo agua corriendo, porque tengo la calle destruida, porque los servicios municipales que accedo no son del todo eficientes? Entonces, ahí hay un primer problema de cómo el municipio se planta ante la ciudadanía, y luego está el problema interno. Maipú es un municipio con más de 3.000 trabajadores y trabajadoras, y quienes habrán trabajado en un municipio sabrán que los alcaldes cuando entran a un municipio no es que van a recambiar a todos los equipos, que salen 3.000 y entran 3.000 nuevos, ¿no? En general los equipos se sostienen, y yo diría que en gran medida el 99,9% de esos equipos son personas honestas, trabajadoras, que buscan hacer bien su trabajo, pero también a veces quedan enquistadas en esas instituciones grupos de interés que derechamente tienen falta de la probidad, que tienen corrupción, que tienen otros intereses, más allá de que el municipio sea eficiente y preste buenos servicios. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el que nosotros logramos identificar en la Dirección de Tránsito, que es un caso que explotó la semana pasada, pero que yo había denunciado como alcalde en diciembre del año 2023. O sea, en su municipio anterior. En mi primera gestión, claro. Sí. Y la persona que lideraba esta banda delictual que operaba en la Dirección de Tránsito era una funcionaria de planta que había entrado al municipio el año 1991. Claro. O sea, imagínense. Y yo como alcalde, ¿qué es lo que hago? Me llega una denuncia de parte de vecinos que me dicen: alcalde, ojo, están ofreciendo licencias por 500 lucas, por 800 lucas en la Dirección de Tránsito de forma totalmente ilegal. Cuando ya me llegan 3 denuncias similares, yo inmediatamente me pongo en contacto con la Policía de Investigación y con la Fiscalía, ingreso una denuncia formal, posterior a eso ingresamos una querella, y desde ahí se inicia un proceso de investigación interna. ¿Por qué esto fue una investigación penal y no administrativa? Primero, porque eran delitos, obviamente, y no falta administrativas, pero segundo, porque los municipios tenemos pocas herramientas. Yo, sí, como alcalde, me hago de la convicción de que un funcionario en tránsito está vendiendo ilegalmente licencias de conducir. Yo no tengo la facultad para llegar y sacar a ese funcionario el otro día. Tengo que iniciar un proceso de investigación interna para un cargo de planta que puedo demorarme 3 años en sacarlo. Por eso demora tanto tiempo. Entonces tuvimos que hacer una denuncia penal, y en el transcurso de la investigación tampoco podíamos levantar polvo, porque lo que más nos pidió la PDI y la Fiscalía es: ya, pero no inicien ningún proceso interno, porque si se enteran que lo estamos investigando... En definitiva, en todo ese proceso, los 3 investigados que hemos sabido estas semanas trabajaron en la MUNI, siguieron trabajando en la municipalidad, y siguieron haciendo 12 detenidos, son 12 detenidos y 3 personas que eran directamente... 3 funcionarios municipales, 3 captadores, el resto clientes, y en todo ese tiempo
yo sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo, me seguían llegando denuncias, tenía la imposibilidad por mandato de las policías y la fiscalía de hacer algún tipo de acción interna, y yo tenía reuniones con la dirección de tránsito, porque nosotros tenemos reuniones con las direcciones, miramos los números, tenemos toda una metodología de trabajo, y yo miraba los números de licencia, pero no podía decir en la mesa que esos números estaban totalmente manchados, porque teníamos una banda delictual operando dentro del municipio. Imagínese la impotencia que uno tiene como alcalde. Por supuesto, y trabajar también, bueno, de todas maneras, no solo en lo que está ocurriendo en medio de la investigación, sino que también para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Cuáles son las medidas que se toman ahí? Sí, mira, yo creo, para ser bien realista, esta cuestión quizás a la gente le va a cargar escucharla, pero en un municipio de más de 3.000 personas, poder tener control absoluto de lo que hacen o no hacen más de 3.000 funcionarios en una municipalidad que es enorme, que está distribuida, que presta más de 150 servicios distintos, es sumamente complejo, más cuando estos delitos ocurren en paralelo al curso administrativo o institucional. Aquí no es que estén burlando procedimientos administrativos, es que hacen todo por el lado. Lo que sí uno puede controlar es cómo uno reacciona ante esos hechos. Y un alcalde se puede hacer el loco, puede mirar para el lado, puede hablar con la directoria y decir, oye, paren esto. Mi decisión, cuando me doy cuenta o me hago de la convicción que se están cometiendo delitos en mi municipio, es inmediatamente poner la denuncia en la Fiscalía y en la PDI y esperar la persecución penal. Y hoy día, que ojalá, bueno, están 2 en prisión preventiva, uno en arresto domiciliario total y con arraigo, que les den la sanción lo más drástica posible, porque nosotros no podemos permitir, como autoridad en este caso, que ese tipo de delitos, ni siquiera de malas prácticas, de delitos, ocurran en el municipio. Y eso yo creo que uno sí es dueño de cómo reaccionar ante un hecho. Y obviamente hay un montón de mecanismos de control, pero yo aquí también voy a decir una cuestión muy poco popular. Yo creo que es muy peligroso cuando en Chile siempre entendemos que la corrupción hay que enfrentarla con más burocracia y con más procedimientos de control. ¿Por qué? Porque tenemos ya una gestión pública atorada en burocracia administrativa, donde te demoras 2 años en hacer una acción sumamente simple, porque hay un montón de controles que buscan evitar que yo pueda llegar y contratarte a ti directamente. Entonces, tengo que darme una vuelta enorme. Pero eso no está evitando la corrupción en la práctica y está haciendo que la gestión pública sea cada vez más lenta y más ineficiente. Yo prefiero que la corrupción la combatamos con sanciones sumamente severas una vez que identificamos el problema o el delito, más que seguir poniendo vallas que los corruptos van a seguir sorteando. Alcalde, opiniones poco populares, como dice usted, que bueno, sin lugar a dudas también lo llevan, está bien. Es un lunes poco pero lo popular. Llevan a cifras. En opiniones de la ciudadanía, la última encuesta CEP lo cataloga con la mejor evaluación, una evaluación positiva de un 41%, y la negativa llega a un 21%. ¿Cómo toma estas cifras en donde también, bueno, le quita ahí ese trono que lleva por harto rato Evelyn Matei, exalcaldesa de Providencia, ahora candidata presidencial, y esa opinión de una encuesta que no solo es por parte de quienes votaron por usted en Maipú? Sí, la verdad trato de darle la menor importancia posible, en lo posible de no mirarla y mirarla rápido y que no alteren ninguna reflexión. Yo creo que las encuestas hoy día, así como suben, rápidamente van a bajar, responden a evaluaciones que son muy líquidas, además. Y yo creo que la única evaluación importante que tenemos la autoridad, en este caso yo como alcalde de Maipú, es la evaluación que hacen los vecinos de uno en las elecciones cada 4 años, que me parece que esa es una evaluación del trabajo que uno hace en base a las condiciones materiales de vida de las personas que dicen, oye, mi vida ha mejorado o ha empeorado porque este sujeto esté administrando el municipio. Esa evaluación para mí sí es muy importante, no solo porque nos habilita a poder seguir trabajando 4 años más, sino que porque es una evaluación más pura, creo yo, del trabajo. La encuesta CEP, claro, como un vecino de La Florida o de Ñuñoa, de una región, me evalúa, eso puede estar muy sometido a una construcción mediática o de redes sociales o alguna opinión que le gustó o no le gustó. Obviamente uno lo valora y lo agradece, pero no creo que sea importante. Sí, tiene que ver con las comunicaciones por parte no solo de ustedes, de su equipo también. Yo trato al menos de trazar una hoja de ruta de trabajo y que la evaluación positiva o negativa, o la selfie que te viene en la calle, o la puteada que te ponen en la calle, no altere ni esa reflexión ni ese plan de trabajo. Yo creo que lamentablemente cuando la política comienza a someterse mucho a la evaluación de las encuestas, a la pauta semanal, al tema, se desvirtúa por completo su propósito. O sea, y a nosotros como gestión nos pasa esa amenaza. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos todos los días matinales en la comuna levantando distintas problemáticas. Yo podría dedicarme como alcalde a perseguir las problemáticas que me levantan los matinales todos los días y abocar todo mi tiempo, energía y función municipal en aquello. Pero eso me va a distraer de poder generar un plan Maipú Ciudad y ver en largo plazo cuáles son las prioridades, cuáles son los ejes de trabajo, qué avances queremos para la comuna, porque ningún avance importante se va a resolver en una pauta de un matinal de 30 minutos. Los avances importantes requieren de planificación, de trabajo, de paciencia. Y, por ejemplo, la situación de SMAPA. Cuando nosotros llegamos a la comuna teníamos más de 20.000 fugas de agua en SMAPA. Una inversión, pero con un rezago de más de 30.000 millones de pesos.
Y al principio los matinales iban y nos mataban. Pero ¿cómo puede ser que la vecina lleva 3 años esperando y no le han reparado la fuga? Y la tentación era, ya, mandemos la cuadrilla a ese barrio para que el matinal nos deje tranquilo y después Y fue como, paciencia, no vamos a ir a ningún móvil, pero vamos a invertir 5.000 millones de pesos al año, vamos a armar un plan de trabajo y hoy día de esas 20.000 fugas nos quedan 1.500 y la estamos bajando toda la semana. Yo creo que hay que aprender a tratar de salirse un poquito de esta vorágine diaria que nos impone la ciudadanía, los medios, las redes, porque lamentablemente desvirtúa la gestión. Y en cuanto a las encuestas es lo mismo. Si yo hoy día dijera como, estamos súper bien evaluados, entonces, qué sé yo, empecemos a comportarnos distintos. No, yo agradezco que al menos quizás se valora la forma en la que estamos haciendo la pega, pero yo trato de ser un alcalde como bien sobrio, apegado a mi función, de no meterme ni en polémica, ni siquiera política, ni menos extrapolítica. Y pucha, si esa forma de hacer política hoy día es valorada, bacán, porque yo veo que los incentivos a veces de los colegas o de otros representantes políticos están en otros lados. A veces lo que más renta es la virulencia, la descalificación, la mentira derechamente, las posiciones muy categóricas. Estamos en un año electoral, alcalde. Es que hemos tenido los últimos 4 años electorales, sí, pues ese es el problema. Entonces, tal cual, ese es el problema. Yo creo que igual está bueno, o sea, pero no por mí, digo, pucha, que quizás gente que quiere hacer la pega de forma un poquito más sobria y apegada a la labor sea bien evaluada, pero yo creo que hay muchos, no sé, por ejemplo, el alcalde de Renca, Claudio Castro, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, que quizás no están en los rankings porque por distintas razones sus comunas son menos mediáticas, pero es gente que para mí está reivindicando la política y la gestión pública como un ejercicio sobrio, honesto, transparente y abocado a trabajar por la ciudadanía. Y pucha, si esos liderazgos ganan terreno en las encuestas, bacán, porque para mí, más allá del ego propio, creo que van un poco direccionando los incentivos de decir, oye, quizás también hay una fórmula de hacer política que es bien evaluada por la ciudadanía y que no necesariamente de andarse tirando cosas por la cabeza todos los días en los medios de comunicación. Alcalde, y a propósito del ego propio, este año se ha hablado muchísimo de cuánto le pidieron ser candidato presidencial, que después finalmente eso obviamente decantó en Gonzalo Vinter, uno entiende también la propuesta, pero a propósito de Maipú 2030 va a tener otro presidente de Chile. ¿Cuál es su perspectiva respecto de eso? Porque entiendo yo que en esta ocasión no era, digamos, y usted ha sido enfático, pero el 2030 es otro proceso. No es una pregunta, es una reflexión que yo tenga abierta hoy, pero al menos creo, te puedo responder en base a lo que ocurrió en esta instancia. Primero, yo tenía un compromiso con la gente de Maipú, que mucha gente en política a veces dice, pero en política uno se puede contradecir, es normal hacer un compromiso y después quebrarlo, y de verdad para mí, quizás por mi forma de ser o por mi forma de entender la política, si a mí un grupo tan importante de personas me habían dado su confianza, su cariño, su apoyo, y yo había asumido con ella un compromiso a 4 años, no había espacio para romper ese compromiso. O sea, me parecería que era algo que estaba fuera de cualquier tipo de reflexión que al menos yo personalmente pudiese tener. Y lo segundo también tiene que ver con cómo uno se siente preparado y uno se autoevalúa para asumir distintos desafíos. Y yo agradezco la buena evaluación, pero creo que para ser presidente de la República no se requiere solo de alta popularidad, de generar simpatía o de tener una incipiente buena gestión municipal en una comuna compleja. Se requiere muchísima más experiencia política, más capacidad de gestión, más recorrido, más preparación personal, estar en otro momento de la vida. Y yo sentía, por un lado, que no podía quebrar un compromiso y segundo, que no reunía las condiciones propias de ser un buen presidente de la República en estos minutos. Más allá de si podía o no ganar una elección, que yo creo que es una pregunta abierta. Y yo también, yo decía, si yo quizás podría eventualmente ganarla. Yo sé que hoy día hay una evaluación positiva ciudadana. ¿Pero era algo más personal? De sentirse preparado para ser presidente. De responsabilidad política. ¿Sí? No es un deseo propio de que yo quisiera o no quisiera, es que, de que yo creo también es responsable políticamente no asumir compromisos para los cuales uno siente que no está del todo preparado, porque finalmente te va a tener que no solamente hacer cargo de ganar una elección, que puede ser muchísimo más sencillo, hay que hacerse cargo de gobernar un país, que es muchísimo más complejo. O sea, yo al menos entre ganar una elección municipal y administrar un municipio hay un mundo de distancia. A nivel presidencial me imagino que esa distancia es aún más amplia. Y yo creo que hay que tomarse los compromisos con calma, además que hoy día como proyecto creo que teníamos liderazgos que sí han tenido más recorrido, que sí están más preparados, que sí contaban con un apoyo importante, y en ese sentido yo creo que hoy día quien mejor representaba el proyecto del Frente Amplio, quien mejor está capacitado para liderarlo y quien estaba además en un momento preparado para hacerlo, era Gonzalo Vinter, y creo que no tenía ningún sentido insistir en mi candidatura, y yo creo que eso el partido lo entendió rápidamente. O sea, en las primeras conversaciones también entendían que Gonzalo era una tremenda carta y por eso estamos hoy día todos apoyando su candidatura.
candidatura y yo abocado a ser alcalde de mi comuna. Desde una vocería también ahí, por parte de apoyar. Hay una responsabilidad, por supuesto, al asumir una candidatura presidencial, pero sin lugar a dudas hay una responsabilidad en apoyar. Nos imaginamos también que el día de mañana, si Gonzalo Vinter va avanzando con toda la confianza que él tiene, porque él está seguro, lo ha dicho en otras entrevistas, lo hemos invitado muchas veces, así que si nos ayuda ahí con eso, nosotros felices de tenerlo. Sí, con corbata y todo, ¿eh? Con todos los cambios que son propios de la política y de una candidatura, pero claro, él está convencido de que va a pasar en estas primarias y uno entiende que no solo usted, sino que todo el equipo que está a su alrededor también apoyaría todo lo que venga para un gobierno. Él ha dicho en algunas ocasiones también de que sí se considera un gobierno de continuidad del presidente Boric y que le gustaría permanecer sobre todo en las cosas en las que se ha avanzado en aquello. ¿Cuáles son esos puntos que usted cree que podrían ser parte de la continuidad del gobierno del presidente Boric en la candidatura de Gonzalo Vinter? Sí, lo primero es que yo creo que hoy día, afortunadamente, como oficialismo, no solo tenemos 3 muy buenas candidaturas en Gonzalo Vinter, pero también en Janet Jara y en Carolina Toá, sino que por sobre todo tenemos un proyecto que ofrecerle al país. Yo veo que en la vereda del frente hay muchos candidatos y muchas popularidades, pero una incapacidad política de generar confluencia en un proyecto. En el oficialismo creo que ocurre todo lo contrario. Quizás no tenemos a nadie liderando encuestas, pero tenemos liderazgos políticos sólidos, consolidados, con una trayectoria importante, pero sobre todo con capacidad de confluir en un proyecto, y eso lo demuestra el hecho objetivo de que de este lado tenemos primarias y de ese lado no. La unión de la que tanto se habla. Pero no es una unidad porque sí a toda costa con cálculo electoral, es un proyecto que no solo es a propósito de una elección, es un gobierno que ha logrado gobernar en unidad los últimos 3 años. Entonces me parece que eso primero es un ejercicio bien valioso, y lo segundo es que creo que todas las candidaturas, por ende, de esa primaria, son de una u otra forma candidaturas de continuidad a este gobierno. Matices más, matices menos, pero las otras 2 candidatas también eran ministras de este gobierno. Aunque las mismas candidatas han dicho que no en algunas ocasiones. Pero es que, por cierto, cada liderazgo tendrá sus matices. Gonzalo Vinter tiene ciertas diferencias con el presidente, como las tiene Carolina Toá, como las tiene Janet Jara, y cada vertiente política del oficialismo, ya sea el socialismo democrático, el Frente Amplio o el Partido Comunista, tienen énfasis más o énfasis menos, pero va a ser un proyecto en el cual vamos a confluir todo, y ahí yo creo que, claro, muchas veces las evaluaciones en el momento de los distintos gobiernos tienden a ser muy negativas, y yo creo que principalmente eso está ocurriendo porque hoy día la necesidad de generar expectativas muy altas en periodo de campaña, pero luego la posibilidad material de cumplirla en el ejercicio de los gobiernos, genera una brecha que sin duda va generando frustración, decepción en las personas, pero yo tiendo a pensar que una vez que transcurren los meses y los años y uno evalúa hacia atrás, uno diría, oye, ¿sabes que los gobiernos que teníamos para atrás, que evaluábamos de forma paupérrima en el ejercicio de sus cargos, no eran tan malos? Y yo tiendo a pensar que Chile, desde el retorno de la democracia a la fecha, ha tenido gobiernos dentro del marco de lo razonable, que han respetado la institucionalidad, que han tomado decisiones macroeconómicas responsables, decisiones fiscales más responsables, que han tratado de velar por un clima de acuerdos en el Congreso y sacar reformas con acuerdos importantes. Y evidentemente todo gobierno comete errores graves y tiene sus chascarros y tiene su momento de conflicto que marca el quiebre, y eso va a ocurrir en cualquier gobierno, porque los gobiernos están compuestos por seres humanos que de por sí cometen errores, tienen intereses, pero a grueso modo, si uno hace la evaluación en perspectiva, yo creo que hemos tenido buenos gobiernos en Chile a comparación, por ejemplo, de lo que ocurre en la región. Por eso nuestro país tiene una posición que es mejorada con respecto a los de la región, y yo creo que este gobierno siguió ese curso de ser gobiernos institucionales, que se han apegado un poco a Estado de Derecho, al respeto a la democracia, a los derechos humanos. Y yo creo que este es un gobierno que va a tener un buen legado, y yo creo que desde la idea del progresismo, donde entendemos que vivimos en un país sumamente injusto, sumamente desigual, entendemos que el rol del Estado es poder garantizar ciertos derechos mediante mecanismos de solidaridad donde todos nos preocupemos unos de otros y no en una competencia desleal entre unos con otros. Y ese principio del progresismo creo que va a estar defendido en cualquiera de las 3 candidaturas que gane. Por cierto, yo creo que la de Gonzalo es que mejor puede representar y ser el más competitivo, pero para eso están las primarias, para que eso lo determine la gente, sí, y no yo. Alcalde, pues estoy leyendo ahora, acaba de aparecer ya la presentación del equipo de campaña de Gonzalo Vinter en la prensa, con la diputada Gael Llomás como jefa de campaña y usted como coordinador territorial de la región metropolitana. Ese es el cargo que me dieron. Ya, muy bien. Ahora, dentro de esto obviamente va a haber
entendemos ya que la lógica de las encuestas para usted queda fuera o al menos marginal en la lectura que se hace de una campaña. Pero las problemáticas de un gobierno al momento de que el Frente Amplio, por ejemplo, quiera seguir siendo gobierno, obviamente también van a tener que enfrentarlas ustedes. En ese sentido, lo que ha pasado con Procultura, por ejemplo, el fin de semana, me imagino yo, que es algo que van a tener que enfrentar en términos de respuestas, no solo para la prensa, sino que para la ciudadanía. Y que ha estado muy en línea, la postura de Gonzalo Inter con la del presidente Boric, a diferencia del comunicado, lo decíamos, el comunicado que lanzó el partido y directamente del Frente Amplio. Sí, mire, yo creo que es imposible que gobiernos o que conglomerados políticos no enfrenten dificultades. Y a nosotros ya nos ha pasado. El caso Fundaciones quizás fue la primera en un proyecto más nuevo, más incipiente, un poco ingenuo quizás, que pensaba que iba a estar ajeno a todo este tipo de situaciones. Y yo creo que ese fue un primer aprendizaje, decir, oye, nuestros proyectos también están compuestos por personas que también pueden corromperse o cometer errores, y la respuesta institucional que tenemos que dar para diferenciarnos de aquellos proyectos que nosotros criticábamos es no esconder, no minimizar, no decir esto pasa en todos lados y generalizarlo, sino que identificarlo, perseguirlo, castigarlo y apartarlo de nuestro proyecto político. Y esa primera respuesta en el caso Fundaciones, que yo ahí fui muy categórico desde el día 1, cuando vimos lo de Democracia Viva, en no restarle mérito, sino que decir, oye, mala suerte, nos va a tocar cargar con esta mochila, pero enfrentémosla como corresponde. O sea, esta línea con el caiga quien caiga. Del presidente Boric. Sí, o sea, y el presidente, eso te iba a decir, y el presidente ha sido también muy claro y muy consecuente con aquello, en todo tipo de situaciones, porque dificultades han habido varias, no las quiero traer yo a colación, ¿para qué? Ese trabajo de ustedes, pero claro, Monsalve, qué sé yo, han habido varias. El presidente ha sido de una línea, y yo creo que el presidente sea de una línea, hoy día a uno le genera una mayor confianza en decir, tenemos un presidente que cuando hay problemas no lo esconde, no lo minimiza, no le hace el quite, lo enfrenta, pide que se investiguen, que se transparente, y en este caso en particular de Procultura, que yo creo que tiene características muy distintas a las de Democracia Viva, creo que corre lo mismo. Hay que investigarlo, hay que revisar a fondo qué es lo que ocurrió, y en la medida que hayan personas involucradas o que haya algún tipo de falta a la probidad, de corrupción o de desvío de recursos públicos, que se castigue con toda la severidad del mundo. Ahora bien, yo al menos, quizás no estoy pero las últimas conversaciones que vi que le filtraron al presidente eran más conversaciones de una índole privada sobre sugerencias que uno puede pedir. En ningún caso se ve evidenciado en esas conversaciones algún tipo de irregularidad, de desvío de recursos, pero yo creo que el criterio es el mismo. Estas son cosas que no hay que ponerse como tan saltones desde el minuto 1, sino que hay que esperar que las investigaciones ocurran, que se levante la información, y yo no tengo duda que desde el liderazgo del presidente hacia abajo, la postura del Estado va a ser, por cierto, investigar a fondo, respetar a las instituciones y sus debidos procesos, y que esto llegue hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, porque el Estado de Chile está por sobre cualquier partido político, cualquier liderazgo, cualquier interés personal. Respecto a esas conversaciones del presidente Boric, ¿no cree que hay una estrategia de espionaje con fines políticos, como algunos han mencionado? No, yo creo que es muy delicado que un liderazgo político se refiera así. Yo creo que tenemos instituciones en Chile que nos ha costado construirlas, que obviamente no están exentas de cometer errores, pero que creo que tenemos que respetar en sus debidos procesos. Y claro, a veces puede generar más o menos molestia cuando el investigado es uno o alguien afín a uno, pero el deber de las instituciones es investigar a fondo. Por cierto, que uno a veces quisiera dar un poquito más de cautela o responsabilidad en el tipo de información que se filtra. Yo creo que hoy día nos prende una alerta a todos el nivel de conversación que se está filtrando, porque si fueran conversaciones propias de consumación de delito o de organización de alguna estrategia, uno podría decir, está bien que eso se salga a la luz pública, el ejercicio quizás de los medios de comunicación, ir con todo por esa información. Pero hemos visto que lo que se ha filtrado últimamente es más el pelambre, el cahuil, la sugerencia, la conversa personal. Y yo creo que esa es una línea delgada y delicada, pero no creo que sea deber mío criticar a las instituciones. El deber nuestro es respetarlas y acatar lo que hagan y dictaminen. Pero por cierto, yo creo que todos quienes trabajamos en instituciones públicas tenemos un deber de cuidarlas, de protegerlas, de administrarlas con responsabilidad. Y eso corre para un municipio, para el gobierno, para la fiscalía, para los medios de comunicación y para cualquier institución que hoy día cuente con el respeto de la gente y juegue un rol en la forma que estamos construyendo sociedad. Alcalde Tomás Bodanovich, alcalde de Maipú, muchas gracias por estos minutos de conversación. Muchas gracias. Invitado nuevamente también para que sigamos hablando de estas temáticas. Que sí. Bacán, feliz a ustedes por el espacio. 9 de la mañana en punto, nos vamos. Viene Clave Morse. Así es, con Daniel Fajardo. Nos vemos mañana. Chao, hasta que misma estén hora. bien.